mi propio hijo y mi hermana me traicionaron para robarme la herencia. Nunca imaginé que el mismo chamaco al que le di la vida y le cambié los pañales, se aliaría con mi propia sangre para hacerme dudar de mi cordura y dejarme en la calle. ¿Alguna vez has sentido que tu propia mente te traiciona, solo para descubrir que la verdadera maldad venía de las personas que se sentaban a comer en tu mesa todos los domingos? Esa es mi pesadilla. Soy Elena, tengo 55 años, y dediqué más de 3 décadas de mi vida a trabajar como directora en una escuela preparatoria pública. Fui una mujer de esfuerzo, de trabajo duro, casada con Roberto, un hombre maravilloso que falleció hace apenas 2 años por un infarto fulminante. Su muerte me destrozó el alma, pero me dejó protegida. Roberto me dejó un seguro de vida por más de 8 millones de pesos y 2 locales comerciales muy bien ubicados en el centro de la ciudad que nos daban una renta mensual excelente. Yo pensé que con eso mi vejez y el futuro de mi hijo estaban asegurados, pero el dinero tiene un olor que despierta a los demonios más dormidos. Mi hijo Rodrigo tiene 28 años. Siempre fue mi gran orgullo, un muchacho que yo creía educado, respetuoso y trabajador. Cuando Roberto falleció, mi hermana menor, Mónica, de 48 años, se mudó temporalmente a mi casa para hacerme compañía. Según ella, no quería que yo pasara el duelo sola en una casa tan grande. ¿A quién le confías tu vida entera en tu momento de mayor vulnerabilidad? Para mí, tener a mi hermana y a mi hijo bajo el mismo techo era un enorme consuelo, una bendición. Pero qué equivocada estaba. La trampa ya se estaba tejiendo a mis espaldas y yo, cegada por el amor de madre y de hermana, no vi venir el golpe mortal. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas insignificantes que al principio ignoré. Un día fui al cajero y noté que faltaban 100,000 pesos en mi cuenta de ahorros. Llegué a la casa asustada, pensando que me habían clonado la tarjeta. Le reclamé al banco y armé un escándalo. Esa noche, Rodrigo se sentó conmigo en la sala. Me tomó de las manos y con una voz sumamente paciente me recordó que yo misma le había pedido que retirara ese dinero la semana anterior para pagar unos arreglos urgentes en los locales comerciales. Mónica estaba ahí, asintiendo con la cabeza y mirándome con lástima. Me dijo que andaba muy olvidadiza últimamente, que el estrés del duelo me estaba afectando la memoria. ¿Te imaginas dudar de tu propia cordura en tu propia casa? Yo estaba segura de que nunca le había pedido eso, pero la seguridad con la que ambos me hablaron me hizo dudar de mí misma. Semanas después, desaparecieron mis joyas de oro, las que Roberto me regaló en nuestros aniversarios. Cuando llorando les dije que alguien se había metido a robar, Mónica suspiró profundo y me enseñó un recibo de una casa de empeño. Me aseguró que yo misma fui a empeñarlas porque supuestamente quería donar ese dinero a la iglesia y que ella me había acompañado. Me sentí aterrorizada. Mi mente se estaba borrando y yo no me daba cuenta. ¿Alguna vez has sentido el pánico de perder el control de tus propios recuerdos? Rodrigo me abrazó y me dijo que no me preocupara, que ellos iban a cuidarme. A los pocos días, mi hermana trajo a la casa a un supuesto médico especialista, un neurólogo amigo suyo, para que me revisara de forma particular y confidencial. El diagnóstico fue un balde de agua helada. El doctor, con una frialdad brutal, me dijo que estaba desarrollando demencia senil prematura y que mi cerebro se estaba deteriorando rápidamente por el trauma de la viudez. Me recetó unas pastillas fortísimas que debía tomar 3 veces al día sin falta. ¿Hubieras cuestionado tú a un especialista traído por tu propia sangre? Yo no lo hice. Empecé a tomar el maldito medicamento y mi vida se convirtió en una neblina constante. Pasaba los días adormilada, arrastrando los pies por la casa, incapaz de hilar 3 ideas seguidas. Dormía hasta 14 horas diarias. En mis raros momentos de lucidez, veía a Rodrigo y a Mónica hablando en susurros en la cocina, pero apenas intentaba acercarme, el cansancio me tumbaba de nuevo. Fue en ese estado de debilidad extrema que me dieron la estocada maestra. Una mañana, Rodrigo trajo a un notario público a la sala de la casa. Me despertaron a medias, me dieron un café cargado y mi hermana me puso una pluma en la mano. Rodrigo me explicó con voz dulce que, debido a mi enfermedad degenerativa, era peligroso que yo manejara las cuentas del banco y los contratos de los locales. Me pidió que le firmara un poder notarial amplio y general para la administración de todos mis bienes, prometiendo que solo era una protección legal para pagar mis tratamientos médicos y asegurar mi bienestar. Mónica lloraba a mi lado, diciéndome que era lo mejor para la familia. ¿Firmarías para salvar tu patrimonio de ti misma si creyeras que estás perdiendo la razón? Llorando de impotencia y miedo, firmé cada una de las hojas que me pusieron enfrente. Había entregado la llave de mi vida entera. Pero el destino es curioso y a veces interviene de las formas más extrañas. Un par de meses después de firmar, agarré una infección estomacal terrible. Estaba vomitando tanto que mi cuerpo no retenía nada, ni la comida, ni el agua, ni las dichosas pastillas para la demencia. Pasé 3 días completos sin tomar el medicamento. Al 4.º día, desperté sintiéndome diferente. La pesadez en mi cabeza había desaparecido. Mi vista era clara, mi mente estaba aguda.
Me sentía exactamente igual que antes de que llegara ese supuesto doctor. ¿Sabes lo que es sentir que la venda se te cae de los ojos de golpe? Aproveché que Mónica había salido al supermercado y que Rodrigo estaba bañándose. Caminé por el pasillo y vi la computadora portátil de mi hijo abierta en la mesa del comedor. Tenía la aplicación de mensajes abierta. La curiosidad me ganó y me acerqué. Lo que leí en esa pantalla me rompió el corazón en 1000 pedazos irremediables. Era una conversación entre mi hijo y mi hermana. Rodrigo le escribía a Mónica celebrando que ya casi vaciaban por completo la cuenta del seguro de vida de mi difunto esposo. Mónica le contestaba burlándose de mí, diciendo que la vieja ni cuenta se daba por lo dopada que la traían con los tranquilizantes para caballo que el doctor les vendía por debajo de la mesa. Hablaban de cómo ya habían malbaratado uno de los locales comerciales y que con ese dinero Rodrigo acababa de dar el enganche para un departamento de lujo en la zona más cara de la ciudad, mientras que Mónica se había comprado una camioneta del año a mi nombre. ¿Te imaginas el terror y la asquerosidad de descubrir que tu locura fue un invento para robarte millones? No sentí tristeza, sentí una rabia hirviendo en la sangre. Me vestí en silencio, agarré mis llaves y salí de mi propia casa sin hacer ruido. Fui directamente a la sucursal matriz de mi banco. El gerente, que me conocía de años, me recibió en su oficina. Cuando revisamos los estados de cuenta, casi me desmayo del impacto. De los 8 millones del seguro de vida, quedaban menos de 50,000 pesos. Habían hecho transferencias masivas a cuentas a nombre de mi hermana y habían sacado millones en cheques de caja. Mi cuenta estaba prácticamente en ceros. El gerente me explicó, con mucha pena, que Rodrigo había actuado con un poder notarial perfectamente válido y legal, por lo que el banco no pudo negarle ningún movimiento. Me habían dejado en la ruina total. Con el corazón palpitando a 1000 por hora, fui al registro público de la propiedad. Efectivamente, el local comercial más grande ya no era mío, lo habían vendido a un precio ridículo para sacar el dinero rápido. El otro local estaba en proceso de traspaso a nombre de una empresa fantasma que mi propia hermana acababa de registrar. ¿Cómo te enfrentas al chamaco que amamantaste cuando descubres que te considera un estorbo al que hay que dopar para exprimirle el dinero? Regresé a la casa al atardecer. Estaban los dos en la sala, muy quitados de la pena, tomando vino. Entré y les arrojé las copias de los estados de cuenta en la cara. La reacción de ambos fue lo más cínico que he presenciado en mi vida. No hubo negación, no hubo culpa, no hubo disculpas. Rodrigo se levantó, me miró con un desprecio absoluto y me dijo que ese dinero le correspondía a él por derecho, que su padre se lo había dejado y que yo solo era una vieja inútil que no sabía invertir. Mónica, mi propia hermana menor, a la que le pagué la universidad, se rió en mi cara. Me soltó que siempre me tuvo envidia, que yo siempre fui la favorita de nuestros padres y que ya era hora de que yo sufriera un poco. Me gritaron que, si intentaba hacer un escándalo, llamarían al manicomio y usarían el diagnóstico del neurólogo y mi propia firma notariada para internarme a la fuerza en un hospital psiquiátrico del gobierno y quedarse con mi casa. Esa noche hice mis maletas y huí de mi propia casa para no amanecer muerta. Me refugié con una vieja amiga de la preparatoria que me prestó un cuarto de visitas. Pero no me quedé de brazos cruzados llorando mi desgracia. Llevo 5 meses preparándome en las sombras. Fui a un hospital privado de prestigio y pagué con dinero prestado una batería completa de exámenes psiquiátricos, neurológicos y toxicológicos. El equipo de médicos especialistas certificó ante notario que mi cerebro está en perfectas condiciones, que jamás he tenido demencia senil y que mi sangre presentaba rastros de antipsicóticos pesados que me estaban administrando sin justificación médica, lo cual constituye un envenenamiento paulatino. Con estas pruebas clínicas, conseguí a uno de los abogados penalistas más temidos de la ciudad, un experto en fraudes familiares. Hemos investigado al supuesto doctor amigo de Mónica y descubrimos que le quitaron su licencia médica hace 10 años por negligencia grave. El abogado tiene armada una carpeta de investigación monumental. Si presento esta demanda mañana a primera hora, los cargos por privación ilegal de la libertad mediante sedación, fraude maquinado, abuso de confianza, falsificación de diagnósticos médicos y conspiración criminal son gravísimos. Las pruebas son absolutamente demoledoras e imposibles de refutar. El abogado me ha dejado las cosas muy claras. En el instante en que él entregue este expediente en la fiscalía, se girarán órdenes de aprehensión inmediatas y sin derecho a fianza. Rodrigo y Mónica serían arrestados en menos de 72 horas. Las cuentas serían congeladas y los bienes recuperados eventualmente, pero las penas de cárcel para mi hijo y para mi hermana no bajarían de 15 a 20 años en un penal estatal de alta seguridad. Su vida, tal como la conocen, se terminaría para siempre. Vería a mi propio hijo tras las rejas de una prisión compartiendo celda con los peores criminales. Tengo los documentos firmados en mi buró. Solo falta mi huella digital para detonar la bomba legal que los destruirá por completo. Por un lado, mi sangre hierve pidiendo justicia por el trato inhumano, por haberme robado la herencia de mi esposo y por haberme envenenado y tratado como a un animal de matadero.
Por otro lado, condenar a mi hijo de 28 años a pudrirse 2 décadas en una cárcel y mandar a mi hermana a la ruina penitenciaria es una carga moral enorme para cualquier madre cristiana. A veces despierto sudando, preguntándome si el dinero vale la pena como para destruir a los únicos familiares que me quedan en el mundo, por más ruines que hayan sido conmigo. ¿Debo destruirlos sin piedad mandándolos a prisión para recuperar lo que es mío, o debo perdonarlos, dejarlos con el dinero mal habido y alejarme para siempre evitando cargar con la culpa de ver a mi hijo en la cárcel? Si las personas en las que más confiabas te hubieran drogado para robarte toda la vida, ¿tú qué harías en mi lugar?